buscadores del fuego interno, ¿cómo están? Pues estamos muy contentos hoy de estar de nuevo con ustedes en este nuevo capítulo de Religare porque bueno, pues les tenemos una sorpresa. Así es, buscadores del fuego interno. Estamos muy contentos porque para nosotros es muy importante como Academia Hermética establecer las bases de un pensamiento correcto sobre todo lo que es la conciencia del ser, el devenir histórico del ser y el fundamento no solamente filosófico, sino teológico, histórico, de todas las culturas y de todos los seres que hemos estado en este mundo tratando de encontrar quiénes somos. Así es, porque bueno, como si han podido más bien observar todos nuestros capítulos de Religare y también en las aventuras hierofantes, hemos podido compartir con ustedes cómo nos interesa y nos apasiona particularmente las religiones comparadas. Esto de las religiones comparadas significa que observamos en una parte del mundo una expresión de cualquier tipo, puede ser una expresión científica, inventos, por ejemplo, que se conectan de un lado y del otro del mundo, casi en tiempos muy similares. Por ejemplo, las construcciones de las pirámides, que de nuestra parte del mundo con la otra parte del mundo literalmente Son son muy similares. similares. De la misma manera vamos a observar que las organizaciones sociales, tanto se construyen de una manera aquí jerárquica, por ejemplo, en los pueblos prehispánicos, como de la misma manera allá en Egipto funcionaban de la misma manera. Y uno se podría cuestionar cómo es que sucede que aunque eran pueblos con unas distancias tan grandes En en tiempo y tiempo en y en espacio, espacio, sí, justo. sí, exacto, y en clima y en todo era absolutamente distinto, cómo es que podían tener estas formas tan similares de pensar y de estructurar sus propias creencias religiosas, sus propias creencias sobre el mundo entero, sus creencias sobre cómo debería de funcionar el mundo, y esto se va a referir al mismo tiempo a las religiones comparadas. Es decir, aquí los prehispánicos tenían una visión de la religión y de la creación de su mundo. Los egipcios tendrán otra, pero que vamos a observar con estos y hemos observado en estos capítulos de Religare que conectan en un mismo punto, y que es que somos Homo hombres, Homo sapiens. sapiens Claro, la sapiens. estructura del pensamiento, la estructura emocional, desde que hemos tenido conciencia de nosotros mismos como seres, es decir, tenemos instinto, inteligencia, pensamiento, razón, conciencia y libre albedrío. Esto estructura a un ser completo y que finalmente funciona a través de la psique, a través de las emociones y a través de las acciones. Estas cosas en conjunto conforman al ser y el ser tiene proyección de sí mismo y conciencia de sí mismo y logró en un momento determinado aproximarse a todo su universo a partir de lo que a él lo motivaba. Así es, exacto. Y entonces Religare lo creamos con el propósito de compartir con ustedes más sobre estos conocimientos que nos hacen observar que las fronteras son realmente una mera percepción subjetiva, cultural, temporal, sobre todo porque van cambiando en el tiempo. Así que particularmente ahora con esta serie que les compartimos, que pues sí, les estamos dando la noticia, va a ser una serie acerca de cómo el pensamiento del hombre se ha inspirado y se ha referido al desarrollo de sí mismo, y que desde tiempos primitivos, desde el origen de lo que somos ahora, es más, desde antes de que fuéramos Homo sapiens sapiens, hemos tenido pensamientos que nos llevaron a lo que al día de hoy somos desde hace miles de años. Y esta historia, estos capítulos que vamos a llevar, van a ser partiendo del capítulo de hoy, que es animismo, y vamos a terminar allá hasta las religiones, como las instituciones religiosas que conocemos al día de hoy, y sobre todo el estudio de esto desde un punto de vista sin dogma, sino todo lo contrario, de un punto de vista de abrir la mente, abrir el sentimiento también, y sobre todo estudiarlas no como aquello impuesto, sino como que algo que es por mero gusto. ¿Para qué particularmente todo esto? ¿Para qué nos va a servir? Pues será precisamente para, en primera, conocer, tener una información suficiente para después poder elegir en conciencia.
Y esto es bien importante para nosotros como Academia Hermética, como lo decía Jaime, porque consideramos, tenemos como una visión muy clara el hecho de que deben de estar equilibrados dos aspectos. Por un lado, el aspecto racional, el aspecto lógico, el aspecto histórico de datos, de cosas que podemos ir a los libros y O a las corroborarlo, o a piedras. las piedras, sí, o a internet, no podemos corroborarlo fácilmente, la información ahí está y es algo rígido. Y por el otro lado, el lado emotivo, el lado donde sentimos y percibimos que hay algo más, que queremos ser algo más de nosotros mismos y que consideramos a sí mismo como academia, que cuando vamos solamente hacia un lado, por ejemplo, solo vamos al aspecto lógico, pues nos podemos volver dogmáticos, nos podemos Rígidos. volver rígidos, ideas demasiado, sí, rígidas, inflexibles, que no observan otras realidades más que la propia y esto se vuelve una cárcel. Por el otro lado está lo que les decía, que es el lado emotivo, el lado sensible, pero esto también es de alguna manera una cárcel porque se vuelve en alguien influenciable, en alguien Supercherista. y se puede volver en alguien fanático. Esto del fanatismo es bien importante porque es basado en la creencia. Yo creo que es así O me dijeron que es así y lo me creí. dijeron que es así, me educaron que es así y nunca lo he cuestionado. Lo que buscamos como Ignis Regnum Academia Hermética es tener la información para vincularla al sentimiento. ¿Para qué? Pues para que nos sirva para el desarrollo de nosotros Para que sea mismos. coherente. Exacto, que sea coherente y que nos sirva para la vida del día a día, para que si nos invitan a un bautizo en la iglesia católica vayamos y casi lloremos de lo hermosa que es la celebración, pero si vamos a un nacimiento de un bebé con una partera y somos ultracientíficos tal vez y la medicina a rigor, pues no, seamos flexibles y también disfrutemos ese acto tan maravilloso del nacimiento natural de un bebé. Claro, a un toque de tambor o a un Yom Kippur, a A cualquier cualquiera de los referentes religiosos, porque todos nos van a hablar esencialmente, y recalco, esencialmente de las mismas cosas. Hasta este momento no se ha escrito un solo libro sagrado, inclusive la Biblia satánica, jamás va a decir hazle daño al otro. Nunca. Siempre va a ser cómo hacer para que nos podamos religar con el otro, convivir con el otro de una manera armoniosa, de una manera legítima, con valores, con entendimiento de que la otra persona tiene una libertad de ser y de actuar en la mejor posibilidad que tenga, tanto como yo también la tengo. Y hay un término muy importante que nosotros debemos aprender, que es la tolerancia. Y la tolerancia es un valor, se entiende como un valor y se enaltece como un valor. Sin embargo, tiene un dejo de que pues no, a mí particularmente no me acaba de agradar, porque la tolerancia implica que yo sé que yo estoy bien y que tú estás mal, pero pues no quiero, no tengo intención de hacerte problema y te tolero, pero lo que debe ser es la aceptación. Estás en la total libertad de ejercer tu pensamiento, tu noción de la vida, la formación de tu propio universo como tú lo desees y estará bien hecho. Me parece bien interesante porque podríamos resumirlo a que seremos más inclusivos, ¿no? Exacto, Es decir, claro. si veo a alguien que está en la iglesia orando en un acto de devoción profunda, pues tal vez por tantos prejuicios que tenemos, porque bueno, las instituciones religiosas, todo ha sido hecho por el hombre y es falible y puede corromperse, como todo en el mundo tiende puede corromperse, claro, lo que digo. Así que entonces vamos a ir a una iglesia y podremos venerar el acto de la veneración que está teniendo esa persona con la devoción, con el profundo amor que hace una oración en lugar de tal vez criticarlos, ¿no? Criticar a los peregrinos, cómo es que van de rodillas a la iglesia faltando a su integridad física. Todo esto de alguna manera son una serie de prejuicios que nos alejan del verdadero sentimiento religioso, que no es la institución religiosa, y esto es algo que nos ha parecido siempre bien importante distinguir. Fíjate qué importante esto que estás diciendo, porque también a veces caemos en la rigidez de pensar que solamente en el templo X o Y Así de es. cualquiera religión, ahí se hace el acto devocional hacia la religación del ser. Y no saben lo impresionante, mágico que es, así impresiona la mente.
ver a un campesino sembrando la tierra, Sí. el acto devocional con el que se dirige a la tierra para que sus semillas, a mí hasta me hace estremecerme, se dirige a la tierra para que ese acto sea algo sagrado. Y es que todos los actos, a veces pensamos, o como bien dice Jaime, somos de alguna manera un poco torpes en muchas de nuestras formas de pensar, porque consideramos que todos los actos que hacemos en el cotidiano no son sagrados. Pensamos que hay momentos y lugares sagrados y hay momentos y lugares Profanos. mundanos o cotidianos, sin importancia y sin relevancia, cuando no, nuestra vida toda completita, desde que nacemos hasta que nos morimos y comenzamos el ciclo a la reintegración, cualquiera que ustedes imaginen, todo es tiempo sagrado. Y esto es bien importante porque así haremos todo con una conciencia profunda de reunirnos a nosotros mismos con lo que está a nuestro alrededor. Así esté mandando un correo, así esté barriendo, así esté a punto de dormir dormido, cepillándome los dientes, poniéndome el zapato, cerrando la ventana. Es decir, haga lo que haga, observaré lo mágico y lo santo en cualquier parte del mundo. Y esto es precisamente nuestro propósito en general, como Ignis Regnum, Academia Hermética, como buscadores del fuego interno, pues buscándolo todo el tiempo, constante y permanentemente, para vivir siempre en un estado ideal. Y quiero decir siempre, no porque siempre sea fácil, ni porque sea fácil, más fácil bien, no es. porque fácil no es un ejercicio constante y permanente para toda la vida, de estar buscando este sentimiento que nos nace religioso, que es lo que les decía, reunirme a mí misma con todo lo que está a mi alrededor. Que no tiene que ver con ninguna institución religiosa. Que no tiene nada que ver con ninguna institución religiosa, y precisamente hablando sobre que podré venerar el acto religioso de cualquier tipo de religión o de cualquier tipo de devoción, para que nos entendamos en los conceptos, precisamente para no caer en la otra acepción, que es relegar, rechazar. Yo rechazo esto porque es esto, yo rechazo esto porque es esto, y esto tiene que ver con la esto. tolerancia. Así es, y entendemos, nosotros también claramente observamos que hay vicios dentro de las instituciones, que ese es otro tema, ese no lo vamos a tratar. Eso no tiene que ver. Eso no, sí, exacto, eso es un comportamiento social, pero vamos a hablar entonces... ¿Cuál institución humana no se corrompe? Eso exacto, es así. esto es así. Así que entonces, buscadores, pues esta serie de los próximos Religare a partir de hoy, pues hablará sobre estos temas para abrir la mente, para abrir el corazón, para abrir nuestra actitud y finalmente para comprendernos a nosotros mismos en nuestra intimidad y comprender al otro, y así encontrar que somos una misma especie. Esto es lo hermoso, somos una misma especie, finalmente somos animales, y pues como animales nos comportamos pues como Homo sapiens sapiens y no de otra manera. Así que entonces, bueno, pues los invitamos, que si les ha gustado, si les está gustando, si les gusta la idea del Religare de esta serie, pues le den like, también comenten a lo mejor de qué doctrina o de qué idea religiosa ustedes conocen o les gustaría que platicáramos. Nosotros tenemos varias, va a ser animismo, chamanismo, totemismo, y luego las instituciones, las principales religiones. Pero eso no quita que hablemos de las religiones antiguas, quizás las más antiguas, como las religiones africanas, sí, o las religiones antiguas conocidas como el orfismo, como las dionisíacas, que ya hemos tratado temas anteriormente. Entonces, de todos estos devenir del pensamiento humano para poder entender el universo que le rodea, van a tratar esta serie de Religares. Así es, entonces les decía que, bueno, le den like, y si conocen a alguien más que le interesa todo este tema del hombre, del desarrollo del ser, pues compártanlo. Y bueno, también recuerden que publicaremos regularmente todos los sábados, vamos intercalando, un sábado es aventura, el otro sábado es Religare. En esta ocasión pues hemos estado preparándolo y por eso es una fecha extraordinaria de este estreno, pero lo regular será que estrenemos cada sábado a las 9 de la mañana. Exactamente, así. Muy bien. Religiosamente. Así. Muy bien. Pues bien, ¿cómo empezamos este tema del animismo? Pues yo creo que naturalmente por la propia palabra. Así es. ¿De dónde viene la palabra animismo? Pues viene de ánima, y todos conocemos la palabra ánima porque decimos me siento desanimado o estoy animado.
Y no solamente es el acto de Cambia tu mover, ánimo. cambió, sí, ya me cambió el ánimo, sí, claro, el mood, ¿no? Que ahora está esta palabra más en boga, pues porque precisamente refiere a esta sensación. Tenemos el Blue Monday, pues El ánimo bajo. el ánimo bajo, claro. Ánimo es esto, lo que está animado. No solamente es lo que se mueve como animado, como los dibujos animados, Como o los autómatas. como los autómatas que tienen un movimiento mecánico. No solamente habla de eso, sino también de lo que provoca justamente este estado de animación. Cuando yo me siento de alguna manera perturbado, ya sea por la alegría o ya sea por la tristeza, es una perturbación, algo que está sereno como un lago, así planito, un espejo, ¿no? Y algo lo perturba, pues una gotita, una hoja, un soplido del viento, bueno, pues hay perturbaciones y eso se empieza a animar, es decir, entre más fuerte sea el impulso que provoca ese movimiento, bueno, pues más animado estará. Cuando está sereno, pues está quieto, está calmo. Quizás el lago baja de nivel por las mareas o porque se está secando y llega el momento en que desaparece el agua y queda el puro lecho, ¿no? Y dices, se secó el lago, ya no va a suceder nada ahí, ya no se puede volver a animar. Y este concepto de que se ha ido, de que ya no está, es precisamente el fundamento del animismo, lo que existe contra lo que no existe. Estoy hoy y mañana ya no estoy. Es decir, ya no me muevo, ya mis ojos no se mueven, ya mi cuerpo no se mueve, ya no respiro. Y esto miraban nuestros ancestros antiquísimos. ¿Qué pasó? Dejó de moverse, dejó de respirar, ya no siento este movimiento y tienen conocimiento de ello, noción de la vida y de la muerte, el animismo. Y por la misma razón podían observar en el universo todo, que todo tenía una cierta cantidad de ánima. Y esta palabra ánima en latín es ánima, alma, y en griego es psique. Y lo que a nosotros nos motiva para movernos es lo que pensamos acerca de las cosas. Si yo pienso que vamos a poner cualquier valor o no valor, la traición. Si yo pienso que la traición es algo que a mí me debe animar a la venganza, me animo. Si yo pienso que la traición pues es algo que debe perdonarse, me animo al perdón. Es otro ánimo distinto. Uno es a la venganza, otro es al perdón. Sí, así es, pero vamos a empezar del origen, en qué momento podríamos situar que comienza el animismo. Claro, esto de encontrarle la vida a mí, pero al mismo tiempo, ¿cómo es que sucede todo esto de que yo me percato, pues que tengo vida? Claramente es a partir de que adquiero conciencia de mí mismo. Pero esto también al mismo tiempo es un proceso histórico bien importante y vamos a referirnos a procesos históricos de los más importantes que hemos tenido como parteaguas de lo que fuimos y de lo que somos, y que es precisamente pasar del nomadismo al sedentarismo. Cuando éramos nómadas, los nómadas, ¿qué tenían que hacer? Pues caminar y caminar y caminar para encontrar alimento, para huir de sus captores, ¿no? Animales más grandotes y más feroces y más veloces, pues vamos hacia un lugar donde no esté esta manada. Es decir, estamos caminando en búsqueda del alimento, estamos caminando en búsqueda de salvar nuestra seguridad. vida, en búsqueda de la seguridad, encontrar una cueva más segura, es decir, estamos volcados en resolver las necesidades fundamentales que son el alimento y el lugar seguro, ¿no? Nuestra propia seguridad. Así que esto daba pie a, pues, preocuparnos más que nada a ese sentido. Después sucede que viene el proceso del sedentarismo y en ese momento es particularmente cuando nos comienza a dar, por decirlo de alguna manera, nos empieza a dar tiempo de pensar en cosas que no es que sean menos fundamentales, sino que como ya no estamos tan enfrascados, y lo digo en presente porque ahorita hago la analogía de aquellos antiguos, primitivos, que estaban preocupados en el alimento y en el lugar seguro, pues bueno, ahora ya tenían sus alimentos, ya habían encontrado la manera de asentarse en un lugar, pues porque teniendo la comida ya veremos cómo hacemos que los animales se alejen, porque empezó también el control del fuego, y cualquier animal le pones fuego y pues huye, ¿no? Así que
Es todo esto, Diopía, que nos diera tiempo de comenzar a pensar en otras cosas. ¿Y qué otras cosas fueron las que empezamos a pensar y a reflexionar? Empezamos a pensar que había una fuerza universal que todo lo vinculaba, que todo lo reunía, porque yo veo que el mar como que respira en momentos. Está alto el mar, ¿no? El nivel del mar es alto y en otros momentos veo que el oleaje se vuelve intenso y en otros momentos, como Jaime decía, veo que baja el nivel del mar, pero al mismo tiempo observo que está la luna, ¿no? Y que la luna A veces no está. a veces no está ¿Dónde se fue, no? y a veces sí está y cuando no está pasa algo en el mar y cuando está también pasa algo en el mar, es decir, es como que observo que la tierra respira, que la tierra también tiene movimiento, así como yo me inflo, ¿no? Nos inflamos, bueno, no se nota mucho, pero imagínenlo, ¿no? El inflamiento de nuestra respiración contra el inflamiento de las aguas o como se infla la tierra en general, el viento, cómo mece las hojas, todo esto, comienzo a observarlo y empiezo a sentir que todo tiene una vida, todo tiene una alma, una ánima, algo que como bien decía Jaime, que lo anima, que lo hace que se mueva y que esta fuerza de la naturaleza me reúne a mí con el movimiento del mar, me reúne a mí con el aparimiento de una plantita, porque así como la plantita nace de abajo de la tierra, de un lugar oscuro y de repente brota, pues así mismo nace el bebé ahí por debajo de la tierra, en el vientre de la madre, y de repente ¡pup! Brota el bebecito, ¿no? Es decir, empiezo a observar que los eventos los refiero y entonces empiezo a pensar al mismo tiempo lo que decía Jaime de la muerte, pero todo tiene un ciclo, pero esta alma, esto que me animó, ¿a dónde? ¿A dónde se fue? Exacto, esto que me animaba o esto que animaba a mi ser querido, cuando muere no puede desaparecer, esto no se puede ir, Fíjate qué tiene interesante que es ir lo a que algún es. lado, Claro, ¿no? claro, fíjate que podríamos pensar que los seres primitivos eran pues ingenuos o naifs, pero hacían enterramientos, los primeros enterramientos, y lo más sensato de pensar es primero tener un referente de dónde lo dejé, una lápida, una piedra, una marca, ahí se quedó mi pariente, que lo sembré ahí, a ver si cuando regresemos por este lugar, a lo mejor ya nació otra vez, que la propia tierra, que es la generadora de la vida, le vuelve a dar vida. Incluso hay algunos enterramientos neandertales de 80.000 años de antigüedad, donde se hace precisamente un ritual a la muerte, ponían al cadáver, pues, y en un lecho de flores, pero además con cantidades ingentes de polen, de algo súper valioso para la vida, y eso lo sabemos porque, bueno, pues sin las abejas no existiríamos, ¿no? Entonces es algo súper valioso. Y se piensa, algunos pensadores han dicho que era precisamente un esperar que la vida resurgiera de ahí, pero también existe el pensamiento de que era tan valioso el aspecto de volver a encontrarnos con el pariente, que le rendíamos una ofrenda. Sin embargo, esto que dices también nos lleva al pensamiento de la metempsicosis y la palingenesia. Esto de que una persona que a dónde se va, pues puede regresar en cuerpo a otra persona. Sí, exacto. Esto es bien interesante porque nosotros, Jaime y yo, en charlas, porque pues todo esto de Religares surge de pues charlas entre nosotros que podemos pasar días conversando con ustedes y conversando entre nosotros, hemos observado que para comprender todo esto de lo que estamos hablando a veces tenemos que ir a las bases, a lo básico. Muchas veces nos complicamos y pensamos un montón de cosas que pues finalmente han sido construidas a partir de lo que hemos aprendido en los libros y no a partir de la observación, como el primer científico, cómo fue que lo hizo a partir de la observación y observar la repetición del evento. Y yo le decía a Jaime que esto que menciona me parece de lo más bonito, porque ustedes imaginen, se muere el abuelo, ¿no? Y pasa 2 generaciones y nace un bebé que es toda la cara del abuelo, todo el carácter del abuelo, todo el talento. A lo mejor aquel abuelo era sembrador y este niño nació con un conocimiento nato
de cómo deben tratarse a las plantas, cómo deben de sembrarse, cómo debe de nutrirse la tierra, y uno diría, bueno, pues es que este niño Renació el reencarnó, abuelo. renació el abuelo en este niño, ¿no? Es algo maravilloso imaginarlo, porque aparte, imaginen también ustedes que somos aquellos primeros sedentarios, que somos, ¿cuántas personas somos? Somos Muy muy pocas. Pon tú poquitas 50,000 en una gran extensión de en tierra. una gran Y son un extensión. montón, ¿no? Exacto, pero son muy poquitas. Y entonces, ¿con quiénes nos vamos a reproducir? Pues con los conocidos, finalmente. Vamos a ser todos de alguna manera familia. Así que entonces, pues la regeneración o la reencarnación va a ser algo muy evidente, pues porque somos entre no conocidos. Así que esta idea me parece de lo más maravillosa desde el punto de vista de la ánima, del alma, porque a dónde se va, pues se va a depositar en otro ente de nuestra misma naturaleza. Y es que esto es lo lógico que pensamos como hombres. Pensamos que si alguien se muere, pues su alma debe de reencarnar en un ente de la De- misma naturaleza, ¿no? Es un pensamiento ordenado. sí, Pero nunca nos imaginamos tal vez que esa alma humana forma parte del alma del universal. mundo, esa alma sí, exacto, del mundo completo, y entonces nuestra alma podrá habitar hoy en hombre, pero mañana en mariposa, y pasado mañana en árbol. Vamos a hacer madera, y esa madera se va a convertir en una mesa, y esa mesa va a tener el alma del árbol. Así que todo esto es precisamente de lo que nos está hablando el animismo, la primera aproximación a lo que hoy concebimos como pensamiento religioso, porque precisamente esto de la idea del árbol allá, y luego en mi casa con un alma de árbol, pero ya no es árbol, ahora es mesa, es decir, se transformó en una cosa diferente, pero de la misma naturaleza. Todo esto me va a hacer un sentimiento de familiaridad con todo lo que existe, porque eso tiene alma, yo tengo alma, el banco tiene alma, todo tendrá alma, y entonces vamos a comprender que somos una globalidad. Fíjate qué importante todo esto que me dan dos ideas en la mente. La primera, que pues el ánima se transmite, sí se transmite, pero y tú dices, es que debe ser de la misma naturaleza, y ese es el pensamiento lógico, claro. No podríamos imaginarnos nosotros con otra experiencia. Somos seres humanos y estamos condenados a la experiencia humana. No sabemos qué se significa sentirse perro, ni sabemos qué significa sentirse árbol. Así que no podemos pensar que nuestro ser vivo, atemporal, que justamente de ahí va quizá un cierto pensamiento de que sea eterno. Lo que es atemporal no necesariamente es eterno, y el alma es atemporal. Así que justamente de ello va que no puedo imaginarme que mi esencia atemporal pueda estar en un gusano o en una mariposa. Pero es que esto es absolutamente lógico, lo que decías tú, ir a lo lógico observable. ¿Qué pasa con el cadáver? Se pudre, salen un montón de gusanos, salen un montón de bichos, quedan los puros huesos, y de allí nacen plantas, bueno, no nacen, se nutren animales, se nutren plantas, y bueno, en el pensamiento antiguo se pensaba que efectivamente nacían de allí, ¿no? Entonces, el alma, la esencia de ese cuerpo, era, pues necesariamente vivía ahora una vida pues, de bicho, y mañana quizá de mariposa, o si no en la fruta del árbol. Ahí habita la esencia de la persona. Pero por el otro lado hablabas de lo natural, y pensamos que las creaciones del hombre pueden no ser naturales, y hablabas de los materiales. Ajá. Y a poco el plástico con el que hacemos ahora nuestros productos se escapa de lo natural. Pues si es materia orgánica convertida en petróleo, y a partir de un proceso se convierte en ese plástico, sigue siendo algo natural, que bueno, tarda millones de años en volverse a regresar a la naturaleza, sí, que por eso le llamamos contaminación, pues sí, pero sigue siendo algo elaborado a partir de algo perfectamente natural. Así es, y hay tradiciones, ¿no? Ya lo hablaremos, hay tradiciones que están muy a favor de los elementos naturales para hacer sus objetos sagrados, en donde lo que ya fue tocado por la mano del hombre y lo ha transformado, lo ha de alguna manera adulterado, pues ya no puede ser sagrado. Y ya llegaremos a esos puntos, pero también por el otro lado me parece bien interesante, porque también hay observaciones, sí, religiones en donde consideran que si reencarnas en gusano es de alguna manera por un castigo, ¿no? Tu alma fue
corrupta Sí, degradada. o degradada, y entonces ya no vas a ser hombre, vas a ser gusano. Todo esto, pues, pues sí, un desarrollo para encontrarle un castigo tal vez a un mal comportamiento desde un punto de vista moral. Así que también tendremos que hablar en su momento sobre qué es la moral, qué es la ética, para ir sí, difuminando, ¿no? Disolviendo más bien todos estos conceptos malentendidos y que son bien importantes para comprender todo esto. Lo importante en el animismo es el hecho de que no hay un prejuicio respecto a si vas a ser bueno, vas a reencarnar en algo mejor, o si eres malo, vas a reencarnar Todavía no en llega algo ese todavía pensamiento. mejor. Todavía no llega ese pensamiento. Aquí en el animismo pensamos que hoy estamos vivos, y estamos vivos gracias al alma universal que nos ha dotado de las facultades del movimiento y del pensamiento y la conciencia de nosotros mismos, y que cuando muramos en nuestra alma se tiene que reintegrar de nuevo con el todo. Ese es el pensamiento que habita en este periodo, y que todo, claro, como mencionamos, todo tiene alma. Y que nada más lo único que podemos hacer es quizá pensar en que aquella ánima, así como yo me puedo enemistar con mi compañero de viaje, de nomadista, Animosidad. es decir, la animosidad que tengo con mi compañero, que quizá yo le robé una flecha o no le pedí permiso para X o Y, estamos ahí con un problema. Bueno, pues también con el fuego, también con la montaña, también con el lago, también con el desierto. Buscamos ganarnos el favor, limar las asperezas, quitar las animosidades entre él y aquel, y que quiero ganarme su favor, que me colabore para que yo tenga buena casa, para que yo tenga buena recolección. Así es, y todo esto, buscadores, que hemos hablado de hoy, parece tal vez muy básico, pero esto es el origen de todo lo que vamos a seguir hablando, porque todos los pensamientos que van a suceder a partir de esto, del animismo, van a ser la misma cosa con diferentes nombres, la misma cosa con diferentes símbolos, la misma cosa con diferentes deidades, que van a hablar de las mismas fuerzas de la naturaleza. Y yo me gustaría cerrar este primer capítulo de Religare regresando tantito a lo que yo les decía de los nómadas, de aquellos que estaban en búsqueda del alimento y de la seguridad y que no podían pensar en algo más allá. Y yo les decía que lo hablaba en presente porque obsérvenlo, a todos nos pasa que estamos precisamente preocupados por el alimento, el dinero, trabajar para obtener un recurso que nos va a alimentar y va a satisfacer determinadas necesidades básicas, o tal vez ya no tan básicas, y que también estamos buscando el lugar seguro, una casa, un lugar donde vivir, pagar la renta o pagar la hipoteca o comprar, es decir, todo esto es algo que nos seguimos enfocando en aquellas actividades, y que al mismo tiempo, como aquellos nómadas, no les permitía ver más allá de el momento de tener que trabajar y trabajar y trabajar y salirse de su propia conciencia. Es decir, no me percato ni que ni que tengo alma. O sea, no sé si tengo alma, y nunca me he puesto a pensar si el árbol tiene alma, porque necesito ir corriendo y corriendo en la vida para resolver lo fundamental. Claro, necesitamos hacerlo, somos animales, y necesitamos trabajar para tener el recurso, pero que esto no nos limite a percatarnos que tenemos ánima, y que esta ánima precisamente es la que nos va a animar a que el día de mañana despertemos con una conciencia más despierta a hacer aquello que no podemos dejar de hacer definitivamente. Fíjate que platicaba yo con un amigo justo de esto y decía que si él dedicaba 8 horas o más de su jornada a la obtención del recurso para poder satisfacer sus necesidades, que justo era que una vez terminada esa jornada laboral, pues se dedicara un tiempo a sí mismo. Él manejaba 2 horas de meditación, de X, de Y, pero con 5 minutos serían quizás suficientes para una persona que está tan ocupada que poco tiempo tiene, porque pues llega a la casa y llega pues a atender las cosas de la casa, los hijos, el quehacer, las cosas necesarias para la vida, preparar el día de mañana, etcétera. A veces no son 8 horas las que trabajamos 12, 14 horas, se vuelve una cosa muy atosigante para la existencia, pero con 5 minutos que nos dediquemos al regocijo de nuestro ser y a tratar de religarnos con todo cuanto existe y entender que efectivamente, como principio de pensamiento, todo tiene un ánima, y un ánima que puede favorecernos porque entramos en armonía con ello,
o puede atosigarnos porque estamos en discordancia con ello. Así es, y esto que dices nos regresa así, terminar en círculo un poco este capítulo de Religare, porque les decíamos, no debe de haber nada que no sea sagrado. Todo es sagrado desde que nacemos hasta que morimos. Así que tenemos que trabajar, pues sí, pero bajo la conciencia de que yo lo estoy haciendo, pero no por eso me olvido de mí, no por eso olvido que los otros también viven, porque si nos podemos ir a mucho más lejos de todo esto, si yo estoy olvidada de mí misma en el trabajo que estoy haciendo del cotidiano, imaginen ustedes si no se me van a olvidar todas las personas que viven a mi alrededor y cometo un montón de tonterías porque voy pisando a los demás de alguna manera, porque no me he percatado que también tienen un ánima y tienen una vida y tienen son entes sagrados. Así que esto de olvidarnos de nosotros mismos al mismo tiempo nos hace olvidarnos del otro como individuo, como hombre, pero al mismo tiempo olvidarnos de la tierra, de la ánima completa, y por eso es que pasa lo que ha pasado con la tierra, ¿no? Y por eso nos quejamos todo el tiempo. ¿Por qué somos tan egoístas los seres humanos? Pues es natural. Somos egoístas con nosotros mismos. Pues sí, somos egoístas con nosotros mismos. Es decir, estamos tan alienados por toda esta necesidad de atender lo fundamental, tener recursos para poder comer y vivir, que lo trascendental lo dejamos de lado, y justamente jamás debemos dejar de lado lo importante por lo urgente. Por eso son las profesiones, ¿no? Sí, exactamente. Para hacer lo que realmente es vocacional. Así es. Y que sea sagrado siempre. Así es, pues eso sí es muy importante, que nuestra labor sea sagrada. Hagamos lo que hagamos. Eso sí es algo que, aunque quizá no estemos profesionalmente abocados a ellos, sí, o emocionalmente totalmente integrados, invariablemente cada acto, cada paso que damos, debemos de considerarlo como un acto sagrado porque nos da sustento y equilibrio a la existencia. Así es, y pues así es, buscadores, pues así ha sido el capítulo de hoy sobre el animismo, y compártanos ustedes cómo perciben o qué nombre le ponen desde su propia visión a esta fuerza que nos reúne, porque como cerrar tantito, es un poco como la fuerza esta de los Jedi, por ejemplo, ¿no? Viéndolo fantásticamente, pero por el otro lado, lo decimos también nosotros, la ciencia, y me gustaría mucho llegar tal vez a esos rumbos en estos religares, al pensamiento de Spinoza, ¿no? A esos pensamientos científicos que al mismo tiempo nos acercan con Dios. ¿Cómo lo nombran? Que justo es lo que te voy a decir. Para este religare todavía no podemos decir Dios. No. Porque todavía no existe Dios. la concepción de Dios. Esa fuerza que nos comenten nuestros buscadores del ¿Cómo le llaman? ¿Cómo le llaman? Porque no puede llamarse Dios. Es otra fuerza. Así es, por eso es la fuerza, es el alma, por eso es el alma, el ánima. Como porque... Manitú, el gran espíritu, ¿no? Que Así también es una forma de hablarle. Exacto. De ello. Que nos platiquen eso, sería muy interesante, va a ser muy interesante. Sí. ¿Y leerlos. cómo sienten cómo sienten su ánima, el ánima de los demás, y sobre todo qué concepto tenían de esta palabra? Porque pues, las ánimas del purgatorio, ¿no? Por ejemplo, son conceptos que ya muy elevados, sí. Pero que son la misma palabra en diferente contexto histórico, y que por eso les decimos que hoy hablamos de esto, pero no significará que hasta allá dejemos de hablar de esto mismo, que es el origen, es la semilla. Exactamente. Así pues, si les ha gustado, pues denle like, compártanlo, comenten, sobre todo vamos a charlar sobre estos temas, y bueno, pues nos vemos en el siguiente capítulo, que es de chamanismo. Chamanismo. Pásenla bien, cuídense mucho, denle like, nos vemos la próxima. Hasta luego. Bye.